Hace 3 semanas, hoy, regresé del Camino de Santiago. Y aunque fue mi primera vez haciendo este recorrido, es inevitable no sentirte marcado y totalmente identificado a la vena con esta experiencia. Lo viví, lo veo en las personas que caminaron conmigo y en los libros que leí antes y después de esta experiencia. Y por alguna razón, las personas que hacemos el Camino de Santiago sentimos en lo más profundo de nosotros el querer compartir estos conocimientos. Los retos atravesados, la magia creada, la sabiduría encontrada. Tanto es así que hoy nos reíamos en mi equipo de cómo yo había puesto en pausa algunos proyectos porque no podía hacer absolutamente más nada que terminar como esta bitácora de enseñanzas, de sabiduría y de mi recorrido y de mi experiencia que les comparto aquí abajo en el podcast. Y también que aprovechemos este momento para tomarlo como tu llamado o tu señal para algún día hacer este recorrido. En fin, también nos reíamos porque yo quería desde hace muchísimo tiempo hacer un episodio acerca de encontrar la respuesta correcta, porque muchísimas veces estamos en ese momento importante en nuestra vida que va a marcar un antes y un después y depende de que tomemos una decisión, depende de cómo saber qué camino elegir. Y como a mí me pareció que cada una de mis enseñanzas de haber hecho el camino se trasladaba perfecto, ¿no?, en este episodio. Con eso tengo que empezar siendo muy sincera de que mi decisión de ir al Camino de Santiago es toda una historia que detallo en la bitácora de enseñanzas y de mi experiencia del camino que les dejé aquí en la descripción del podcast. Pero en resumen, fui extremadamente testaruda al principio porque estaba convencida que tomarme 20 días sin trabajar, ¿no?, y simplemente estar en modo retiro no era lo más alineado para mi productividad. Pero el universo tiene un humor único, lo sabemos, y de alguna manera me seguía insistiendo. Y si algo he aprendido en el camino de la manifestación y de todo lo que he recorrido es que cuando el universo te da señales y te manda un mensaje, más vale escuchar. Porque la próxima vez que este mensaje llegue a tu vida, probablemente llega como con un volumen más alto y con un sentido más de urgencia. Entonces, más allá de estas señales que recibí, hubo para mí como esta gota que derramó el vaso, que es el hecho de que yo siento que llegué a un punto en mi trabajo, en mi negocio y en mi carrera, en el que fue como, ok, este es básicamente el sueño que yo tenía a finales de 2020 cuando llegué a este camino. Crear una empresa, tener una membresía, tener X cantidad de estudiantes con éxito y poder ser financieramente independiente para darme la vida que quiero, ¿no? Y luego de haber llegado a ese punto, tuve un profundo como, ¿y ahora qué?, ¿no? Como se sentía como si fuese la primera vez en mi vida que me tocaba tomar como una decisión, como, ok, ahora que ya te probaste que puedes hacer esto, entonces, ahora, ¿qué quieres crear en tu vida? Y la verdad es que yo siento que he salido tanto del cascarón y me he reinventado y me he reconectado tanto con mi autenticidad que había una sed profunda por, ok, ¿cuál es la respuesta a el camino a mi siguiente nivel, ¿no? Y se sentía como una respuesta porque era como, o sea, bueno, es
o era como si yo tuviese opciones, ¿no? Es como que, ok, puedo crecer mi negocio de esta manera, puedo elegir estudiar esto, puedo elegir hacer las cosas y enfocarme en este proyecto, ¿no? Entonces, hasta cierto punto se sentía sobre mis hombros como si hubiese una decisión que tomar. Y lo más hermoso de todo, que lo realicé en el momento en el que esto sucedió, es que después de haber llegado de regreso, ¿no?, a Madrid, mi mejor amiga me dice, como me abraza y me dice: espero que hayas encontrado todas las respuestas que fuiste a buscar. Y en ese momento, mientras le respondía, realicé que solo había regresado con más preguntas. Entonces, en este episodio te quiero acompañar en el camino a la respuesta correcta, a la elección que va a crear más para ti. Que hermosamente fue algo que puedo como poner, y a mí que me encantan las metáforas, que puedo poner en ejemplos de todo lo que viví en el camino. Entonces, en este recorrido éramos un grupo de 18 personas y las edades eran desde 25, yo era la más joven, y la persona mayor tenía 67, ¿no? Entonces era muy variada la edad y también como el punto en el que cada quien estaba en su vida. Pero lo que no variaba era que todos estábamos ahí buscando algo, ya fuese paz mental, perdón interior, aceptación, la manera como de reconectar o estar más conectado a mí mismo. Y dentro de esto había un grupo de personas que estaba en esos puntos de la vida que marcan un antes y un después. ¿Me separo o no me separo? ¿Empiezo este emprendimiento o no? ¿Tomo este camino en mi carrera o no? ¿Me mudo o no? Que hasta cierto punto, ¿no?, lo que buscábamos de alguna manera era una respuesta. Y fue muy mágico porque el día que cada uno como expresó estas intenciones y básicamente puso lo que estaba buscando, coincidió con una persona que se abrió a compartir acerca de si se separaba o no. Y en medio de un ejercicio que guió la terapeuta que nos acompañó en el camino, nos reíamos porque esta persona nos decía a mí y a él, que es mi pareja, como, ay, ojalá pudiera en este momento hacer una ceremonia de honguitos para encontrar la respuesta. Y todos nos reíamos, incluso yo, y me cayó el 20 de que ni una ceremonia con psicodélicos, ni el camino de Santiago, ni ir a terapia van a darte la respuesta correcta. Y no voy a mentir, para mí fue como darme cuenta de que incluso yo había ido con la idea de que al final del camino de Santiago básicamente me iban a recibir mis ángeles con un folder de cada una de las elecciones y cada una de las respuestas hacia mi siguiente nivel. Y al final del día, a la hora de elegir y de obtener una respuesta, todos de alguna manera solemos como ponerle esta responsabilidad de la respuesta a alguien más por no querer sentirnos responsable del resultado, ya sea que el resultado sea positivo o negativo. Porque en caso de que el resultado sea negativo, no lo asociamos y lo asumimos como este fracaso que puede resultar en que nos excluyan de nuestra manada, que a nivel del sistema nervioso, ¿no?, se interpreta como que básicamente vas a morir. Y asimismo, del lado positivo, puede resultar en asumir demasiado poder si el resultado sale bien, que como sociedad tendemos a asociar con inseguridad, que tener demasiado poder es inseguro y que tu sistema nervioso registra como una posibilidad de que puedas morir y por ende no quiere ni estar cerca de eso. Pero en realidad es que cuando hablamos de encontrar la respuesta correcta, y a mí que me encanta hablar de pasos, queremos partir de la idea de que la respuesta correcta viene de nosotros y nada más que de nosotros y nuestro interior. Y puede que verlo así no genere demasiada presión, ¿no?, desde esa percepción, porque
Esta idea que tenemos como de no merecer y no ser dignos es un síntoma de nuestra sociedad, sobre todo a lo que yo le llamo los ñoños académicos en recuperación, que siempre no dejábamos que básicamente una calificación correcta determinara nuestro éxito. Entonces ahora estamos en recuperación de saber que el universo no funciona así. Y por eso quiero compartirte estas perspectivas de las que queremos partir, porque un cambio de perspectiva tiene la capacidad de otorgarnos como flexibilidad, de ese momento en el que algo se siente menos pesado en mi cuerpo, e inmediatamente yo recuerdo que tengo la capacidad de elegir algo diferente y desde esa flexibilidad creo una realidad más expansiva. Yo he encontrado que verlo desde un lugar en el que cuando estoy tomando una elección, estoy fortaleciendo mi poder y mi capacidad de crear, automáticamente tiene mucho menos peso que cuando pienso que voy a llegar a una respuesta correcta que tiene una calificación correcta, ¿no? Que eres un ser con el poder y la capacidad de elegir y que más que una respuesta correcta es una elección de qué quiero en mi vida ahora. Porque lo que suele suceder es que en el buscar la respuesta correcta, los que somos ñoños en recuperación, tendemos a dejarnos llevar por la marea de elecciones de otras personas que percibimos, ¿no?, que tienen la respuesta porque llegaron a un lugar que nosotros como vemos como ideal, ¿no? Y ahí nos negamos la capacidad de elegir. Y cuando nos negamos la capacidad de elegir, nos negamos nuestra expansión y nos negamos lo divino en nosotros, porque esa capacidad de elegir y de crear es el universo manifestándose a través de ti. Ok, entonces tomemos 3 respiraciones con inhalaciones y exhalaciones profundas. Dejando que esta idea de soy poderosa, soy creadora, mis elecciones y mis decisiones es cómo fortalezco mi poder y mi capacidad de crear, aterricen en tu cuerpo. Y solo sintiendo cómo desde ese lugar hay más flexibilidad, hay la capacidad de elegir algo diferente. Entonces quería partir con este paso para ahora entrar a hablar de cuál es el camino a la respuesta correcta, a esa respuesta que estás buscando. Y como amo las metáforas, lo voy a asociar con cosas, momentos, experiencias que viví en el Camino de Santiago. Lo primero es que todas las mañanas, ¿no?, empezábamos con una meditación. Y la meditación es súper importante porque es entrar en contacto conmigo y desde ahí percibir en qué estoy, cómo estoy, ¿no? Y en segundo lugar, una intención. Que la intención como marca el tono para nuestro recorrido. Y esta parte es muy importante porque esa mezcla entre meditar, ¿no?, conectarme con en qué estoy, qué necesito, que es la meditación, y hacia dónde voy y qué quiero, que es la intención, esa mezcla le da sentido al camino que voy a elegir, le da sentido a las elecciones que voy a tomar en el camino, a cómo voy a caminar, a dónde voy a parar y qué voy a observar. Y quiero que veamos el encontrar nuestra respuesta como un camino, en el que la única manera de saber si voy en el camino correcto es si estoy eligiendo el camino que se siente más alineado a mí, en lo que estoy, a mi intención, que es a dónde voy, y a lo que estoy buscando, que vamos a visitar ahora en un rato. Y esto es importante porque es lo único sobre lo que al final del día puedes tener certeza, porque las posibilidades del universo son
infinitas, tan vastas y tan grandes que la gran mayoría del tiempo que nos enloquecemos, nos da ansiedad y nos da estrés, es porque queremos controlar algo que ni siquiera acabamos de comprender en su totalidad, ¿no? Que somos una hormiguita caminando en una Amazonas, ¿ok? Algo que está lleno de vida y de diversidad por donde lo mires. Que nuestra intención y nuestra perspectiva nos sirve solamente para ver unos cuantos metros delante de nosotros y que esta energía del universo abarca tanto y tantas posibilidades, porque la energía del universo es como todo lo que no nos podemos llegar a imaginar la infinita posibilidad de posibilidades, valga la redundancia, que hay en un camino para nosotros. Entonces, en esencia, no quiero que vayamos como entrando en esto, cómo lo percibo, cómo lo medito, cómo lo intenciono, porque en esencia la respuesta correcta a la respuesta que estoy buscando llegar es una elección energética, es una elección que te pone en camino hacia el destino, ¿no? Y que el destino realmente es algo subjetivo, ¿ok? El destino está de más decir que es distinto para cada persona y es solamente cuando tú intencionas y tú trabajas para estar en el camino que se siente mejor para ti, que expande más en ti, que va más alineado, no con qué quieres y hacia dónde vas, que puedes estar segura que vas a llegar al destino más expansivo para ti, ¿no? Y el destino, tú puedes tener una idea, pero está por descubrirse, porque tú puedes tener una idea, es como cuando vas a viajar, ¿no? Ves una foto del lugar, pero realmente hasta que llegas, no es cuando realmente entiendes el destino, sabes dónde estás y lo puedes como tocar, percibir, sentir y es como cobra sentido, ¿no? Y así quiero que empecemos a ver las respuestas. Podemos tener una idea, pero nunca comprender un lugar al que no hemos llegado. Y esa es la magia del idioma del universo. Otro punto que me parece mágico e importantísimo a la hora del camino a la respuesta correcta es que no puedes encontrar una respuesta sin antes saber qué estás buscando. Fue en el día 3, en uno de los caminos más lindos y mágicos que he caminado, que la impronta que nos dio Carmen, la terapeuta, fue que camináramos con un compañero, con alguien con quien todavía no habíamos hablado, y que la única pregunta que podíamos hacerle a esta persona por 15 minutos era ¿qué buscas? Las opciones eran preguntarle a la persona ¿qué buscas? O escucharla. Y tenías que hacer esta pregunta la mayor cantidad de veces posible y la persona no podía contar historias, solamente tenía que responder muy concretamente qué estaba buscando. Obviamente, y por favor inténtenlo, esto me creó demasiada frustración, ¿no? Porque me hizo darme cuenta de desde qué lugar estaba buscando yo una respuesta, desde buscar satisfacer qué o a quién, y en mi caso son como historias que me he comprado y deberías, ¿no? Que tengo todavía como fantasmas en mi cabeza. Y ese día fue muy importante para mí porque me hizo aterrizar y poner de esta manera tan bonita y tan mágica que encontrar la respuesta correcta, ¿no? Viene de hacerte también estas preguntas. Uno, ¿qué buscas? ¿Desde qué lugar? ¿A quién? ¿O desde qué creencia sale esta búsqueda? ¿No? Porque el punto en el que tú empiezas el camino tiene todo que ver con a dónde vas a llegar. Tiene todo que ver con cuánto puedes caminar, ¿no? Cuánto puedes recorrer sin agotarte a ti o a tus recursos. Entonces es súper importante saber desde qué lugar, ¿no? Desde buscar satisfacer
¿A quién? ¿A qué parte de ti? ¿Desde qué creencia nace esta búsqueda? Y por último, es cómo se siente el camino que estoy eligiendo. Porque algo que fue increíble del camino era que habían personas a las que se le metía una piedrita en el zapato, ¿no? Y no se la sacaban al segundo porque por alguna razón tenían la idea de que estaba bien sufrir un poquito. Y muchos tenemos esa creencia inconsciente. Es como, se me metió una piedrita en el zapato, no quiero parar ahora porque no quiero incomodar a la persona con la que estoy caminando al lado ni retrasar el grupo, entonces la voy a dejar, ¿no? Y eso terminaba haciéndoles un daño a estas personas. Pero dentro de algunas de estas personas había esta idea, esta creencia, ¿no? Desde donde sale la búsqueda de que llegar al camino de Santiago, llegar a Santiago, se tenía que ver sufrido, ¿no? Y por ende, así se estaba viendo su camino. En cambio, no, esta parte de cómo se siente la respuesta que el camino que estoy eligiendo, perdón, también puede venir desde un lugar de gozo, en el que cada elección que voy tomando en el camino hace crecer esta intención, hace crecer este punto de partida de mi búsqueda. Y solo quiero que inhalemos y exhalemos profundo estos dos puntos, porque es impresionante cómo por medio de las historias y las metáforas, ¿no? Las cosas empiezan también a asentar dentro de nosotros. Ok. Y como tercer, ni siquiera sé si es un paso, no sé si llamarles como puntos, ¿no? Desde dónde queremos encontrar la respuesta correcta, empieza con el día número 8. Al despertarnos, después de desayunar, hicimos la meditación que hacíamos todos los días, ¿no? Que fue como esta primera parte, ¿no? Meditar, intencionar, qué buscas, qué quieres. Y nos comentan que habían dos caminos a tomar. Había el camino del bosque o había el camino del monasterio. El camino del bosque era solamente como pasar por lugares muy abundantes de la naturaleza y aparentemente no había nada icónico. Lo pongo entre comillas porque obviamente eso es subjetivo. Y también había este camino del monasterio que encontrabas, ¿no? Este lugar que había sido construido y tenía como toda una historia y era como muy impactante de ver. Fue increíble ver esto porque la mitad del grupo básicamente asumió que todos iríamos por el camino del monasterio, como si hubiese una respuesta correcta. Y muchísimas veces a esto me refiero con dejarnos llevar por la marea de elecciones de otras personas, ¿no? Por lo general eran las personas mayores que percibían que el camino del monasterio era el obvio camino que todos íbamos a elegir. Y cómo tantas veces nos pasa eso en la vida con las personas mayores que admiramos más cercanas a nosotros, ¿no? Y cómo nos dejamos llevar por la seguridad que otras personas tienen y sienten sobre su realidad, su percepción y lo que eligen como mejor para ellos. La otra mitad del grupo estaba confundida, ¿no? Era como, parece que yo debería querer caminar para ver el monasterio, pero el camino de la naturaleza por alguna razón me llama, ¿no? Y esta parte también fue extremadamente interesante porque para mí aquí es donde entra el estar en tu meditación, en tu intención y sabiendo claro qué buscas, ¿no? Cómo se siente el camino que estás eligiendo y de dónde parte esa búsqueda es, ok, hoy me siento que estaría bien dejarme guiar por otras personas o hoy me siento en modo de explorar y cuando pienso en explorar esto se siente más expansivo para mí.
Y luego estábamos las personas para las que fue obvio que el camino del bosque era el más rico y expansivo. Y está de más decirles que fue una experiencia mágica, porque aparte cayó en eclipse, me encontré con una comuna de personas súper hippies que tenían una mesa de comida extremadamente abundante en la puerta de su comuna. No te cobraban, te recibían con café, te servían un pastel de manzana caliente, tenían una sala de meditación, podías hacer yoga, tenían energía renovable, sus propias gallinas. O sea, para mí fue increíble, pero probablemente no para las personas que se sentían alineadas con el camino del monasterio y que eso les despertaba algo dentro. Este camino, capaz ni siquiera se hubieran dado cuenta de la comuna y este camino se hubiese sentido como algo que no disfrutaron, ¿no? Entonces, al llegar ese día a nuestro destino, fue impresionante ver cómo cada quien había tenido una experiencia distinta y cómo las personas que tuvieron como la llegada más, no sé ni siquiera qué palabra usar, pero como más incómoda dentro de ellos mismos, fueron los que se dejaron llevar por la marea de elecciones de los demás, ¿no? Y desde pensar que, ok, si todo el mundo está eligiendo esto y si esta es la respuesta para todo el mundo, probablemente es la respuesta correcta. Y aquí yo solo me puedo acordar de una frase que es tan sencilla, pero a la misma vez tan profunda en sabiduría, y es que todos los caminos llegan a Roma. ¿Ok? Voy a asumir, y si no asumo, voy a invitarte a que en este podcast y en este mundo en el que hablamos aquí, partamos de la idea de que confiamos y creemos que tu alma tiene un plan para ti. Y si partimos de esa idea, es saber que tu alma tiene un plan para ti y por ende ya estás en ruta, ya estás en el camino correcto, que cada giro, ¿no? Lo que a veces le llamamos como una decisión incorrecta o la respuesta que no tenía que tomar, es simplemente como tu alma redirigiéndote como, no cariño, este es el camino. Que más allá de eso, todos los caminos llegan a Roma. Y esto pasaba en el Camino de Santiago. Hay gente que llega en coche, hay gente que llega caminando, hay gente que llega en bicicleta, hay gente que elige el camino más largo o el camino más corto, pero todos en esencia llegan al destino. Y el destino significa algo diferente para cada persona que llega, ¿no? Es que Roma es distinta para cada quien y tiene un significado distinto para cada persona. Y esto me lleva a que habían días en los que podías hacer un camino de 12 kilómetros que era mucho más intenso, que tenía bajadas, subidas y tramos retadores, o un camino de el doble o un poquito más, que era un camino como más placentero. Y esto era súper importante porque, vuelvo y repito, ¿no? Esta elección partía de dónde yo estaba en el momento presente, sabiendo que solo podía usar mi pasado como experiencia para tomar una decisión informada y mi futuro, ¿no? Como inspiración, como mi búsqueda y como hacia dónde iba, pero que realmente no era en el momento presente y estando conectada a mí, a en qué estoy, cómo estoy, a esa intención que tengo y esa búsqueda que quiero empezar, que podía tomar verdaderamente el camino más alineado para mí. Porque el camino que elegías tenía todo que ver con cómo percibías y recibías el destino, con qué significaba Roma para ti. Porque en el tramo eran los cafés en los que parabas y ese delicioso bizcocho que te comiste que nunca vas a olvidar. Eran las risas que compartiste en el camino,
las personas con las que caminabas, las personas que conocías, los lugares que veías, esa piedrita que te encontrabas en el camino y recogías y inspiraba tu próximo proyecto o sanaba algo dentro de ti. Entonces, además de ver la respuesta correcta como fortalecer mi poder, mi capacidad de crear y mi relación con tomar las mejores elecciones para mi vida, es también abrirme a la idea de que capaz, en vez de enfocarme en la respuesta, lo que quiero buscar es enfocarme en el camino, en cómo se siente la elección, cómo se siente el camino que estoy eligiendo para llegar a donde percibo que quiero llegar, sabiendo que a donde voy a llegar tengo una idea, pero que ni siquiera acabo a percibir, porque la realidad, más allá de mis ganas de controlar, más allá de mis síntomas de no merecer, ¿no? Es el lugar al que voy a llegar. Es un destino mucho más abundante de lo que puedo imaginar en este momento. Porque esa, ¿no?, es la realidad del universo. Y cómo camine el camino, cada cosa que me encuentre va a ser el destino. Entonces, me fui, me inspiré, qué delicia. Solo quiero que respiremos una vez más. Y con cada exhalación que hagas, también imagina que te dejas sostener por ti, te dejas sostener por tu cuerpo, te dejas sostener por el universo, en esta idea y en esta percepción de que lo único que requiero para llegar a mi Roma, a ese destino, es estar en camino. Y eso lo hacemos estando alineados. Con eso dicho, en el reel que verás en mi Instagram referente a este episodio, voy a estar esperando que me cuentes qué se movió para ti, de qué te diste cuenta y qué camino vas a elegir para tu respuesta más alineada. Qué honor y qué placer estar aquí, como siempre, delicioso compartir y solo espero que esto cree mucha más magia, transformación y expansión en tu camino de la que puedes percibir en este momento. Te mando un beso y un abrazo cósmico.